Hola, bienvenidos a este segundo vídeo sobre tecnología de programación con WPF. En esta ocasión vamos a realizar una pequeña demo en la cual conectaremos una aplicación WPF con un servicio REST creado con WCF Data Services. El servicio REST residirá en una aplicación web, ASP.NET convencional. Veremos que podemos acceder a ella a través del Internet Explorer o de cualquier otro navegador, y veremos que también puede devolver datos en formato JSON. A partir de este momento lo que haremos será conectar nuestra aplicación WPF para que consuma los datos de este servicio REST. Bien, en primer lugar vamos a mostrar cuál es la arquitectura en la cual vamos a trabajar. Tenemos una aplicación, una solución de Visual Studio con dos proyectos. Uno de ellos es una aplicación web ASP.NET con Framework 4.6, completamente vacía. La hemos creado sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de plantilla. Y en esta aplicación web lo primero que vamos a hacer va a ser añadir los paquetes NuGet necesarios para poder trabajar con Entity Framework y con Data Services con las versiones más actualizadas. Para ello seleccionamos nuestra aplicación web y lo que vamos a hacer va a ser irnos a la administración de paquetes NuGet, que nos permite seleccionar qué paquetes NuGet vamos a incorporar a nuestra aplicación, y ya vemos que en la primera pantalla nos aparece el Entity Framework. Aquí podemos ver que Visual Studio nos sugiere que utilicemos la versión estable más reciente, que en este caso es la 6.1.3. Vamos a proceder a instalar esta versión del framework. Como podemos ver, enseguida se descarga los paquetes necesarios y los instala. No solamente vamos a utilizar este paquete de NuGet, sino que vamos a utilizar también otro paquete, que es el paquete de OData Framework Provider. Es muy importante, para que podáis acceder a este paquete, que marquéis la versión preliminar, puesto que estos paquetes están en constante modificación. Por lo tanto, recordad incluir la versión preliminar y entonces os aparecerá la última versión del paquete de Entity Framework Provider. Vamos a instalar también esta versión del Entity Framework Provider, que es la que nos va a permitir crear servicios de WCF Data Services con la versión más actualizada. Bien, una vez que están instaladas las referencias a los paquetes que necesitamos, vamos a compilar la solución, el proyecto, para que todo vaya mejor. Lo que vamos a hacer va a ser agregar en nuestra aplicación web un modelo de Entity Framework. Para ello seleccionamos el proyecto y vamos a agregar un nuevo elemento, que va a ser un modelo de Entity Framework. Vamos a dejar el nombre por defecto. Lo vamos a crear a partir del Entity Framework Designer, aunque lo podríamos realizar también con Codifirst. Esto ya es una cuestión de gustos. Nosotros vamos a utilizar un modelo de Entity Framework Designer. Como veis, ya no nos pregunta la versión del framework que queremos utilizar, puesto que hemos instalado la versión 6.1.3 mediante los paquetes NuGet. Vamos a crear la configuración de la string de conexión y vamos a cargar solamente una de las tablas, que es la tabla Customers. No necesitamos más para hacer esta demo. Bien, con esto lo que creará Entity Framework es un modelo, es un diseñador, en el cual aparecerá la única tabla que hemos adjuntado desde el origen de datos. Enseguida aparecerá y a partir de ahí podremos trabajar con ese modelo desde código. Aquí tenemos el modelo. Incluso, como podéis ver, trae los tipos de campo, trae las claves. Y una vez generado este modelo, vamos a volver a compilar la aplicación. Lo que vamos a hacer va a ser agregar un servicio de WCF Data Services. Este es una versión avanzada de lo que sería WCF, de tal forma que nos permite crear cómodamente un servicio que permite acceder a datos.
Vamos a añadir un nuevo elemento, se trata de un elemento web, y seleccionamos el Data Service 5.6.4, que es la última versión disponible. Vamos a darle un nombre. Esto va a crear un fichero con extensión SVC. Vamos a llamarlo mi servicio. Y este va a ser el fichero que vamos a utilizar para conectar con la base de datos. En el momento que lo agregamos, nos aparece un código básico en el cual tenemos varias cosas. Para empezar, tenemos el nombre del servicio, que, como veis, hereda de Data Service. Sin embargo, esto para el objetivo que queremos, que es crear un servicio REST, no es lo mejor, y por ello hemos importado otro paquete, el paquete de OData Entity Framework. Por ello lo que vamos a sustituir es este inherits por este otro inherits de aquí. Como podéis ver, en vez de heredar de Data Service, vamos a heredar de Entity Framework Data Service, que es lo que nos va a dar toda la funcionalidad de REST. Y en el nombre de la clase lo que vamos a poner es nuestro servicio, nuestro contexto de datos de Northwind Entities. Por último, lo único que necesitamos hacer es descomentar la línea de código de ejemplo que nos permite acceder a la entidad a la cual vamos a proporcionar acceso. En este caso es la Customers, ya que no tenemos ninguna otra, y vamos a darle permisos completos, permisos de lectura y escritura. Como veis, los permisos que se pueden proporcionar a la entidad son de diversos tipos, de lectura, de escritura, etcétera, etcétera. Vamos a proporcionar servicios completos y a partir de aquí nuestro servicio ya está configurado. Lo único que nos queda ahora es decir que este va a ser nuestro proyecto de inicio. Vamos a arrancar por este proyecto y vamos a decirle también que esta será la página de inicio del proyecto, con lo cual vamos a poder ver el proyecto en Internet Explorer y vamos a ver cómo funciona. Bien, como podéis ver, lo que tenemos aquí es una dirección del servicio, y lo que tenemos aquí es la definición en formato Atom, formato XML, de las diferentes entidades que tenemos a nuestra disposición. Si, por ejemplo, queremos recuperar los datos de la entidad Customers, lo único que tendremos que hacer es venir aquí y solicitar los customers. Como veis aquí tenemos todos los datos de la base de datos customers. Si queremos un customers concreto, pues podemos seleccionarlo de esta forma y entonces nos aparece solamente el registro que queremos. Y si lo que queremos es recuperar los datos en formato JSON, pues es lo mismo de sencillo, ya que el propio WCF ya soporta JSON de forma nativa, por lo tanto no tenemos nada más que decirle que el formato en el cual queremos recuperar los datos es JSON, y el comportamiento del Internet Explorer, en este caso el navegador, es devolvernos un documento JSON que podéis ver en este caso, un documento que vamos a abrir con un bloc de notas, y como podéis ver aquí están los datos en formato JSON. Vamos a hacer la ventana un poco más pequeña para que quepa. Como veis, aquí están los datos en formato JSON, lo cual nos permitiría consumir este servicio desde cualquier aplicación web, por ejemplo, creada con AngularJS o con cualquier otra técnica de programación que utilice JSON o alguna técnica similar. Bien. Ahora ya hemos comprobado que nuestro servicio REST, que nuestro servicio WCF Data Service funciona, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser consumirlo desde una aplicación WPF. Para ello vamos a cambiar ahora el chip, por decirlo de alguna forma, y vamos a colocarnos vamos a recordar la dirección a la cual tenemos que acceder, y vamos a
irnos a la aplicación WPF y vamos a añadir en ella una referencia de servicio. Bien, lo que queremos aquí es agregar una referencia de servicio en la aplicación WPF para poder acceder a los datos que proporciona la aplicación WCF Data Services. Para ello, sencillamente vamos a intentar detectar los servicios que hay en la solución. Vemos que está aquí. Vamos a copiar esto. Y a continuación vamos a buscar el servicio al cual queremos acceder. Vamos a darle un nombre de referencia que es arbitrario, le llamaremos servicio WCF y vamos a crear esta referencia de servicio dentro de nuestra aplicación WPF. Vemos que está ya creando el proxy. Una vez que haya creado el proxy, ha creado, por supuesto, ha añadido las referencias a los ensamblados que necesita, y aquí tenemos el proxy del servicio WCF al que vamos a acceder. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser abrir la ventana principal, y en la ventana principal vamos a colocar dos botones, uno para cargar los datos y otro para actualizar los datos. Este primer botón lo llamaremos botón cargar y vamos a poner aquí la propiedad, y este lo llamaremos botón grabar, y vamos a crear dos manejadores de evento para los botones. Es decir, vamos a irnos aquí a la ventana de eventos y vamos a manejar el botón clic, el evento clic, perdón, del cargar con este manejador, y luego vamos a crear un manejador también para el evento de grabar. Bien, ahora tenemos nuestros dos manejadores. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es agregar un objeto de datos a esta pantalla. Para ello, seleccionamos la pantalla de orígenes de datos. Si no os aparece en el proyecto, cosa que es bastante frecuente, podéis abrirla desde aquí en otras ventanas, orígenes de datos. Es muy fácil localizar esta ventana. Bien, una vez que esté abierta esta pantalla de herramientas, la seleccionamos y si todo ha ido correctamente, nos aparece aquí ya el modelo de datos de WCF que hemos referenciado en nuestro servicio WCF. Bien, vamos a comprobar que el modo de inclusión en el formulario sea en modo grid. Vamos a seleccionar esta grid. Podríamos utilizar una grid de terceros si quisiéramos, y vamos a arrastrar este objeto de datos a la pantalla. Bien, nos pide que compilemos el proyecto en primer lugar. Vamos a compilar. Bien, ahora creo que no tendremos ningún problema. Efectivamente. Esto es interesante porque WPF lo que hace es obtener la referencia al origen de datos a partir del compilado. Si no tenemos la precaución de compilar previamente, pues sucede lo que nos acaba de pasar, que es que nos da un error bastante incomprensible. Bien, pues vamos a hacer un poco más grande la grid, vamos a hacerla de este tamaño y vamos a comprobar que nos haya escrito algún código. Efectivamente, vemos aquí que en el evento loaded lo que hace Visual Studio es colocarnos el código que necesitamos para poder acceder a nuestro servicio WCF y recuperar los datos. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es, a nivel de la clase, vamos a crear un código de contexto, que es este de aquí. Y vamos a comprobar que el servicio, la dirección del servicio que estamos utilizando sea la correcta. Para ello, lo que tendríamos es que comprobar que en el IIS Express, como veis aquí debajo, esté la aplicación funcionando.
vemos que la aplicación efectivamente está en el 62971, es decir, es el puerto que está en el cual se está ejecutando, y en estos momentos lo que tenemos es un IES Express en el cual se está ejecutando nuestra aplicación web, por lo tanto ya podemos referenciarla. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar el código del window loaded al método cargar, y Visual Studio ya lo que nos dice es que tenemos que cargar la colección Customers View Source, que es donde vamos a colocar nuestro contexto de datos, nuestro data context. Para ello lo único que tenemos que hacer es seleccionar contexto.customers.toList, es decir, lo que hacemos es convertir la entidad customers a una lista y pasarla al Customers View Source, que es la colección que está declarada en la pantalla de WCF. Para grabar el proceso es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es llamar al método ShapeChanges de el contexto. Y ahora vamos a decirle a nuestra aplicación que ella es el proyecto de inicio, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser iniciar la aplicación. Tenemos aquí nuestra pantalla de WPF, vamos a cargar los datos. Como veis, los datos aparecen inmediatamente. Vemos que aquí tenemos algunos datos que podemos utilizar, y aquí podemos realmente cambiar los datos y grabarlos sin ningún tipo de problema. Esta es la forma de trabajar con WCF. Bien, pues como habéis visto es muy sencillo crear una aplicación WPF que permita acceder a un servicio de WCF Data Service, y también hemos visto que este servicio WCF Data Service es un servicio REST que podemos utilizar desde cualquier otro entorno, desde una aplicación web, no exclusivamente desde Visual Studio. Pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero encontraros en alguno de nuestros vídeos que tenemos en nuestro canal y que sean de vuestro agrado. Muchas gracias.